Buenos días. En primer lugar, pues agradecer enormemente eh, a la universidad y especialmente a la profesora Liliana Atli por esta maravillosa invitación para compartir un pequeño espacio relacionado con el sistema del equilibrio y pues en ese momento que estamos en casa para seguir unas pautas de autocuidado en este tema. También quiero hacer mucho énfasis en el manejo del vértigo en casa para las personas que ya sufren de este padecimiento y pues que conozcan cómo puede ser este manejo. Lisette, perdóname 2 segunditos. Una última recomendación. Por favor, a todos apagamos las cámaras para tener mejor rendimiento de la red. Muy bien, y a partir de este micrófono, de este momento el micrófono es tuyo. Al final, ahí faltando 15 minutos o 10 minutos antes, podemos realizar preguntas a través del chat y las estaremos conversando con Lisette. Toma la palabra, Lisette. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, para empezar a hablar del sistema del equilibrio, vamos a ver unas pequeñas cifras en donde se evidencia la importancia de este sistema. Entonces, les traigo un pequeño estudio que se realizó en el año 2019, es bastante reciente, en donde nos muestra los efectos de la pérdida del equilibrio en los adultos mayores y las caídas. Entonces, una caída en una persona joven generalmente no tiene un gran impacto, pero en un adulto mayor el desequilibrio que conlleva una caída de altura corporal puede llevarlo a una discapacidad incluso permanente por lesiones osteomusculares como la fractura de cadera, de fémur y pues pérdida de su independencia en las actividades cotidianas. Entonces, de allí radica una de las principales causas de la discapacidad en las personas mayores y por eso traemos a colación este tema de el equilibrio y el sistema vestibular. En el 2014 en Estados Unidos se llegó a una estadística de que sucedieron 29 millones de caídas de altura corporal en adultos mayores. Es una cifra bastante alarmante. Pero más alarmante aún es que no solamente estas caídas pueden causar discapacidad, sino que también pueden llegar a causar hasta la muerte. Para ver una cifra bien aproximada de cuántas de estas caídas resultan en la muerte, de estas 29 millones de caídas que se registraron en Estados Unidos, 27,000 personas perdieron la vida. Entonces, digamos que no es algo que debamos tomarnos a la ligera, sino que realmente tiene un gran impacto en la calidad de vida de las personas e incluso pues lo puede llevar a estas consecuencias catastróficas. Es por esto que el día de hoy vamos a ver cómo fortalecer, cómo prevenir estas caídas y cómo estimular nuestro sistema del equilibrio para que evitemos estas consecuencias. Bueno, entonces vamos a hablar de diferentes pautas y les voy a mostrar también un poco de cómo funciona el sistema del equilibrio y por qué cada uno de los ítems que les voy a mostrar tiene una influencia en la prevención del desarrollo de desórdenes del equilibrio y el vértigo como tal. En un primer momento hablamos de la alimentación balanceada, es un tema que hemos hablado en muchos aspectos para evitar enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, pero ¿por qué la alimentación balanceada? ¿Qué tiene que ver esto con el sistema del equilibrio? Pues bien, el sistema del equilibrio se compone de una serie de estructuras microscópicas, son demasiado pequeñas. Y estas estructuras tienen una química demasiado sensible. Entonces, el consumo excesivo de ciertos alimentos, como los alimentos ricos en sodio, en grasas, van a obstruir esta circulación de los nutrientes y de la sangre
que irrigan el sistema vestibular, causando desórdenes del equilibrio. Entonces, es muy importante mantener la alimentación balanceada para que repercuta en el buen funcionamiento del sistema interno del equilibrio. En un segundo momento también hablamos de la actividad física. Resulta que el sistema del equilibrio es el que nos permite caminar, mantenernos de pie, poder hacer actividades deportivas, poder bailar, poder hacer todo este tipo de movimientos corporales. Y el sistema del equilibrio tiene una característica y es que él es entrenable. Entonces, si llevamos una vida sedentaria, sin actividad física, nuestro sistema del equilibrio se va a ver deteriorado. Entonces, vamos a ver personas muy jóvenes que no tienen las habilidades de equilibrio que deberían tener. Asimismo, a medida que nuestra edad va avanzando, el sistema se va deteriorando normalmente. A este fenómeno lo conocemos como presbivértigo, que son las lesiones vestibulares que se dan por el deterioro por la edad. Entonces es importante mantener esa actividad física, siempre retando a nuestro sistema del equilibrio para que sea cada vez más fuerte y mejor. Un punto que quiero tratar aquí y que voy a hacer mucho hincapié en él es evitar la automedicación. Resulta que muchas veces cuando las personas tienen síntomas vestibulares, le preguntan a su vecino, preguntan en la droguería del barrio, buscan en Google medicamento para el vértigo, porque desafortunadamente nuestra cultura es muy dada a eso, a que si tengo una molestia, una dolencia, siempre voy a querer solucionarla rapidísimo, en un 2x3. Y pues lo más fácil para hacer eso es automedicarse. Pero es bastante riesgoso y negativo para nuestra salud, porque incluso muchos de los medicamentos que se utilizan para el vértigo son supresores. ¿Qué quiere decir que sean supresores? Lo que hacen es disminuir la actividad del sistema vestibular, lo adormecen. Entonces, si yo tomo por mucho tiempo o una gran cantidad de estos medicamentos, esto puede tener consecuencias nefastas, no solamente en mi sistema del equilibrio, el cual no va a tener la capacidad de recuperarse, sino que también pues podría tener incluso daños en nuestro sistema nervioso central, porque pues no es natural que yo lo mantenga adormecido, entonces podemos desarrollar problemas de atención, de memoria. Entonces, a toda costa, evitar la automedicación. Y la última recomendación, también muy importante, no fumar, que va en consonancia con la recomendación de mantener la actividad física y, por supuesto, de la alimentación balanceada. Resulta que la nicotina pues va a causar la vasoconstricción que va a impedir que tengamos una buena circulación en nuestro sistema del equilibrio. Entonces, estas 4 pautas principales pueden parecer muy obvias, pero en nuestra vida cotidiana no las relacionamos directamente con el sistema del equilibrio y miremos que sí son muy importantes. Entonces, muchas veces llegan, por ejemplo, los usuarios a la consulta y me dicen, no, es que yo tomo, por ejemplo, mucha gaseosa, y no piensan que eso puede ser lo que les está causando el desorden del equilibrio. Y sí puede ser, porque pues, por ejemplo, las gaseosas tienen altos niveles de sodio, de colorantes, de una cantidad de químicos y azúcares que van a impactar de forma negativa en la mecánica y la química del sistema del equilibrio. Pero bueno, les estoy hablando un poquito ya de un tema avanzado, entonces voy a mostrarles una pequeña diapositiva que nos muestra ese sistema del equilibrio. Entonces, a esta estructura le vamos a llamar el vestíbulo y vemos que es supremamente complejo. Es una intrincada red de arterias de un tamaño, como les decía, casi que microscópico, son muy pequeñitas, son como unos pilares
que son las que llevan la circulación. Aparte de eso, tenemos unas redes neurales, tenemos unas subdivisiones también muy delicadas del nervio auditivo y vestibular. Entonces, para hacer énfasis en dos cosas. La primera, que nuestro sistema auditivo está ahí, pegadito al sistema del equilibrio. Entonces, si se afecta uno, es muy fácil que también se afecte el otro. Entonces, digamos que todos los cuidados que tengamos con nuestro sistema del equilibrio van a repercutir también en el sistema auditivo y viceversa. Si yo cuido mi audición, también estoy cuidando mi sistema del equilibrio. Voy a compartir otra pantalla un segundito. Listo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es nuestra cabeza y sacamos fuera de la cabeza los dos sistemas del equilibrio, el derecho y el izquierdo, los dos vestíbulos. Entonces, recordemos que el caracol, es el que nos permite escuchar y estos, que son como unos túbulos, se llaman canales semicirculares y son los que nos permiten ubicar nuestra cabeza con respecto al espacio. Entonces, miren en tiempo real cómo se mueven esos túbulos cuando yo muevo mi cabeza del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Listo? Y miren quién también interviene muchísimo en este sistema. Lo vemos en la parte inferior de la pantalla. Presten mucha atención a esos ojitos. Miren, los ojos forman parte fundamental del sistema del equilibrio. Entonces, ahora que les voy a mencionar los ejercicios específicos para fortalecer el sistema, vamos a hablar mucho del sistema visual. ¿Listo? Entonces, esta pequeña demostración era para que conocieran un poquito más de cómo es esa dinámica del sistema del equilibrio que se encuentra en nuestro oído interno. ¿Listo? Entonces, cómo los movimientos de la cabeza influyen en el funcionamiento de este sistema tan complejo y tan delicado. Bueno, eso en cuanto a la prevención en casa, pero también debemos tener una prevención en nuestras labores, en nuestro trabajo, en nuestra ocupación. Entonces, resulta que hay factores de nuestro ambiente laboral que también pueden afectar gravemente el sistema del equilibrio. Especialmente hay dos. Primero es la vibración, por eso pongo como este gran ejemplo del señor que está aquí con el taladro de piso, porque pues esa vibración va a afectar el sistema del equilibrio y necesitamos tener ciertas pautas de prevención en este tipo de ocupaciones. Y la segunda, y que es mucho más común, va a ser la inhalación de químicos. Hay algunas sustancias químicas que al ser inhaladas tienen un factor que se llama vestíbulo tóxico. Vestíbulo tóxico. Es decir, que al inhalar este tipo de sustancias vamos a tener una afectación de tipo tóxica en este sistema que les mostraba. Entonces es como si se envenenara. ¿Cuáles son esas sustancias? Principalmente hablamos de solventes y de químicos para la fumigación. Entonces, es muy importante que si estamos cerca a ese tipo de agentes, tengamos una protección adecuada. También se está investigando, todavía no se tiene pues mucha claridad en el tema, pero incluso algunos implementos de limpieza como el hipoclorito, si los inhalamos durante un largo periodo de tiempo, pueden llegar a tener esta repercusión vestíbulo-tóxica. Entonces, es bien importante que siempre que manipulemos este tipo de agentes químicos tengamos la protección adecuada.
Listo. Ahora sí, lo que nos trae en este momento, cómo fortalecer el sistema del equilibrio desde nuestra casa para que no suframos caídas, para que no se deteriore, para que no tengamos tanto riesgo de desarrollar desórdenes del equilibrio. Entonces, en un primer momento vamos a hablar de que el sistema vestibular tiene una gran plasticidad neural, es decir, que nuestro cerebro aprende muy fácilmente a realizar movimientos que implican el equilibrio. Entonces, aquí les traigo este ejemplo de una patinadora donde ella da muchas vueltas y pues, podemos estar seguros que cuando ella finaliza este ejercicio, pues no se va a sentir mareada ni desequilibrada. ¿Por qué? Porque ella antes de realizar todas estas volteretas seguramente realiza un entrenamiento. Entonces, ¿en qué consiste ese entrenamiento? Ella el primer día no llegó a hacer todas esas vueltas, sino que empezó de a poco, entonces eso lo podemos hacer nosotros en casa, ir haciendo ejercicios de equilibrio de lo más fácil y cada vez más difícil. Entonces los deportes son definitivamente actividades que nos ayudan en esta parte. Otro entrenamiento que es muy fácil, la danza. Entonces, todos aquellos movimientos corporales que impliquen, aquí puse mucho los saltos, caminar con los pies alternadamente, subir escalones, todo eso nos ayuda. Y si queremos, pues de pronto un plan mucho más, digamos, estructurado, podemos hacer actividades de lectura y todo lo que sean actividades visuales. Hacer dibujos que tengan diferentes colores, que tengan diferentes formas. Un ejercicio que a mí me gusta mucho visual y que nos ayuda es estar a oscuras en la habitación y con una linterna hacer figuras en la pared. Eso nos ayuda muchísimo a entrenar el sistema visual, porque como ya les mostré en la simulación, el sistema visual recibe toda esa información que viene del sistema del equilibrio. Hacer movimientos de nuestra cabeza. Entonces, hay algo que estaba leyendo que se llama el sistema 20-20, y es que por cada 20 minutos que estemos en el computador, deberíamos hacer por lo menos 20 segundos de movimientos de nuestros ojos, lejos de la pantalla del computador, para evitar pues todo este tema de la fatiga visual y pues ya vemos que también de deterioro del sistema del equilibrio. Entonces son ejercicios supremamente fáciles que realmente pues pueden ser algo divertido más que algo como obligatorio. Y una tercera fase más bien de este entrenamiento pueden ser ya cambios de postura. De pie, sentado, con los brazos estirados, con los brazos hacia los lados, de pronto levantando un piecito, levantando el otro. Entonces, todos estos ejercicios incluso los podemos hacer con las personas adultos mayores que estén en nuestra casa porque pues son muy sencillos, les van a ayudar a fortalecer su sistema del equilibrio y no van a correr un riesgo de sufrir un accidente. Listo, ahora sí vamos a ver como tal qué es el vértigo. Y una diferencia muy grande que la puse aquí en la parte inferior de la pantalla. ¿Cuál es la diferencia entre vértigo y mareo? Entonces, el vértigo es un desorden del sistema vestibular. No es una enfermedad. En primer lugar, dejarlo muy claro, el vértigo es un síntoma de que algo en nuestro cuerpo no está funcionando bien. Entonces, generalmente las causas del vértigo son desórdenes de tipo metabólico, circulatorio y pues en unos casos más complejos puede ser hasta algo neurológico. A diferencia del mareo, que el mareo es como esa sensación muy de tensión baja, como de desaliento, de náusea, que sentimos cuando tenemos, por ejemplo, mucha hambre o cuando decimos, uy, se me bajó el azúcar, se me fueron las luces, eso es como más el mareo. El vértigo
se relaciona más con una sensación rotatoria y con la pérdida del equilibrio. Entonces, este típico cuadro cuando una persona me dice, no, es que yo voy caminando y siento que me caigo, siento que mi cuerpo se va hacia un lado, eso es vértigo. El mareo es algo completamente diferente, entonces son dos cosas aparte y no debemos usarlas como sinónimos. Bueno, entonces, ¿qué es muy característico en el vértigo? Tenemos un movimiento anormal de los ojos que se llama nistagmo o nistagmus, que es este que estamos viendo en pantalla en este momento. Entonces, eso no sucede con el mareo, solamente sucede con el vértigo. Entonces, es muy importante siempre mirar los ojos de la persona cuando presente este cuadro de vértigo. Y también, pues, volvemos al riesgo de caída, personas que no van a poder sostener el equilibrio de una forma adecuada. Y generalmente, no siempre, pero generalmente el vértigo puede venir acompañado de síntomas auditivos, como el tinnitus, que es ese ruidito en el oído, ¡pip!, o dolor de oído, o sensación de que el oído se tapa, o como si tuviéramos agua en el oído. Entonces, eso también nos diferencia el vértigo del mareo, porque pues generalmente el mareo es como solo ese malestar general, mientras que el vértigo sí va acompañado muchísimas veces de síntomas auditivos. Entonces, he ahí la diferencia entre vértigo y mareo. Otra cosa que podemos confundir con vértigo es la fobia a las alturas. Ay, que yo no puedo pasar un puente porque es que me dan miedo las alturas, que yo no me subo a las montañas rusas porque me dan miedo las alturas. Eso se llama fobia a las alturas, mas no se llama vértigo como tal. ¿Listo? Bueno, entonces si yo o uno de mis familiares ya tiene el vértigo, ya ha tenido estas crisis incómodas, molestas, ¿qué debemos hacer para manejarlo en casa? Entonces, yo lo que menos recomiendo es quedarse en cama. ¿Por qué? Porque como les decía, el sistema del equilibrio es entrenable. Y pues realmente entre más quietud tenga el usuario, digamos que ese sistema pues no se va a recuperar tan rápido. Entonces vamos a evitar quedarnos en cama. Incluso si la persona se siente muy malita, de pronto muy descompensada, tiene mucho malestar, es preferible que esté sentadita en una silla cómoda, pero pues el hecho de estar acostada puede ser contraproducente porque pues digamos que va a retrasar ese proceso de recuperación del sistema. La oscuridad. Entonces, cuando uno tiene mareo, uno quisiera cerrar los ojos y estar a oscuras. Es como cuando uno tiene migraña. Entonces, en el caso del vértigo, es necesario estar en una habitación iluminada. ¿Para qué? Para que este movimiento de los ojitos se estabilice. Recordemos el nombre, se llama nistagmo o nistagmus. Entonces, si yo cierro mis ojos o si me quedo en una habitación a oscuras, está comprobado científicamente que este movimiento de los ojos va a aumentar, va a ser más rápido, va a ser más grande y más duradero. Entonces, ese movimiento de los ojos es el que nos hace como la ilusión de que las cosas se estén moviendo alrededor. Entonces, si no queremos tener ese movimiento de los ojos, si no queremos sentir que las cosas están girando rápidamente, necesitamos estar en un lugar iluminado, bien iluminado. Otra cosa, mareo. Recordemos que mareo es diferente de vértigo. Hay muchas personas que presentan un vértigo cortito de unos segundos y después tienen mareo. ¿Por qué? Porque hiperventilan, no manejan su respiración. Entonces, es esta típica persona que empieza, tengo mareo. Entonces, empieza a respirar demasiado rápido, haciendo que todo su sistema se descompense. Entonces, ese vértigo se va a convertir en un mareo por hiperventilación. Entonces, tenemos que aprender a respirar.
a respirar despacio, a respirar muy lento. De hecho, cuando hacemos terapia del equilibrio o terapia vestibular, le llamamos, muchas veces empezamos con esto. Antes de hacer cualquier otra intervención, hacemos ejercicios de respiración para disminuir esos niveles de ansiedad y que la persona pues sea más consciente de manejar su condición del vértigo. Entonces, hay personas que practican incluso yoga para aprender estas técnicas de respirar muy pausada y profundamente. Y bueno, también tenemos algunos ejercicios vestibulares que se encuentran en internet. Si nosotros ponemos en Google ejercicios vestibulares, siempre lo primero que nos van a aparecer son estos ejercicios de Catworm. Entonces, ¿qué implican los ejercicios? Adivinen, movimientos de los ojos y movimientos de la cabeza. Entonces me voy a devolver aquí un poquito. Como les dije que se entrenaba con el sistema del equilibrio, con movimientos de los ojos y movimientos de la cabeza, pero entonces pues digamos que aquí lo muestran un poco más sencillo, pero pues puede ser aburrido yo sentarme a mirar para arriba, para abajo, para los lados, puede ser un poquito aburrido. Entonces yo lo puedo hacer más dinámico leyendo un libro, lanzando un balón. En ese momento están muy de moda las plataformas de realidad virtual, las cuales incluso se utilizan en la intervención del sistema vestibular como el Wii. Entonces, realmente la idea es que no sea algo como aburrido, sino que nuestro cerebro, si encuentra que es una actividad divertida, también va a tener una recuperación mucho más rápida con respecto al sistema del equilibrio. No quiero decir que esto esté mal, sino que es como una forma de hacerlo, que es un poquito más sencilla, pero pues lo podemos hacer de formas mucho más complejas. Bueno, otro aspecto importante, al principio les hablaba de la alimentación balanceada, pero otro aspecto muy importante es la hidratación, porque así como la hiperventilación nos puede dar mareo por hiperventilación, también podemos tener mareos por deshidratación. Entonces, aprovechar que estamos en la casa y consumir, pues, digamos, una cantidad de líquido considerable, especialmente agua, que nos va a ayudar a regular todo nuestro sistema. Y recuerden que les iba a decir que iba a hacer mucho énfasis en nunca automedicarse. Otro pecado que cometemos muy grande, y es que de pronto ya hemos tenido el vértigo, fuimos una vez donde el doctor y el doctor nos recetó X medicamento. Entonces ya la siguiente vez que me da el vértigo, yo no voy donde el doctor, sino que voy a la droguería y me compro el mismo medicamento que el doctor me dio la vez pasada. Entonces ese es un error muy grande, porque si el doctor me lo dio por un tiempo determinado y yo lo sigo tomando repetidamente, pues ya va a perder su efecto. Entonces es importante no automedicarse. Bueno, y algo muy importante, estas son condiciones invisibles. Entonces, si yo, por ejemplo, me rompo un brazo o yo qué sé, me rompo la cabeza, bueno, alguna lesión, alguna enfermedad que sea visible para las personas, es mucho más fácil de identificar. Pero el vértigo tiene un problema, y es que es invisible, o sea, es algo que solamente siente la persona hacia adentro. Las demás personas pues dicen como, es que usted está exagerando, es que será que está fingiendo, es que yo lo veo bien, es que levántese, pero ¿por qué no mantiene el equilibrio? Entonces son cosas como a veces incomprensibles. Por eso necesitamos muchísimo del apoyo familiar, porque son condiciones que realmente no son como obvias para las personas, digamos, del común. Entonces necesitamos mucho esta red de apoyo familiar para que podamos mantener incluso pues una calidad de vida en estas personas que tienen desórdenes del equilibrio. Y puse en la foto hasta una mascota, porque ahora las mascotas son parte de la familia. Entonces ese apoyo familiar incluso
puede incluir estos seres que son las mascotas. Ya vemos que en los hospitales ya hay hasta mascotas de apoyo que le pueden ayudar a la persona a realizar actividad física, como se ve aquí en la fotografía, salir a pasear pues el perrito. Todo esto les va a ayudar a mantener esa estimulación del sistema y lo que les decía, muy importante, a no quedarse en cama, porque pues los efectos emocionales de quedarse en cama con esta condición que es muy incapacitante, pues puede llevar a peores consecuencias a las personas. Listo, entonces esa es una parte bien importante que les quería mencionar. Y por supuesto, si ustedes me dirán, bueno, pero pues cómo sí que no hay que automedicarse y qué hacemos ahora que estamos en una situación tan difícil en que no se recomienda salir, en que no se recomienda ir a urgencias, entonces, ¿cómo acceder a un tratamiento? Pues si ya tenemos un vértigo, en este momento, afortunadamente, se está haciendo mucho más común el tema de la teleconsulta. Entonces, la mayoría de las entidades en salud están facilitando estos mecanismos para que los usuarios puedan tener una solución a sus condiciones sin necesidad de salir de casa. Entonces, pues todos estamos aprendiendo juntos de estas herramientas digitales y pues realmente valiosísimo en este momento para el abordaje del vértigo y de los desórdenes del equilibrio, la teleconsulta, podernos conectar con un especialista por un medio digital sin poder salir de nuestra casa y que nos dé el tratamiento indicado. Entonces, esos son los 6 puntos principales que quería mostrarles acerca de cómo podemos trabajar nuestro sistema del equilibrio, pero siempre centrados en un ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, recordemos que si no tenemos un buen sistema del equilibrio, podemos desarrollar vértigo y también podemos tener caídas que nos pueden ocasionar, pues, consecuencias muy graves en nuestra vida. Entonces, bueno, pues aquí finalizo el tema y quisiera dar un espacio ya para que consignen sus preguntas en el chat y las podemos contestar. Gracias, Lisette. Importante toda esta información que hoy nos has dado con relación al equilibrio. Aquí ya empiezan las preguntas. Leonor nos hace una pregunta y dice, falta establecer la importancia de la integridad cerebral y del cerebro. ¿Cómo se evalúan? Lisette, ¿me escuchas? Sí, sí, señora. Bueno, listo. Bueno, digamos que en este momento de la presentación yo no incluí evaluación del sistema vestibular porque era un poquito más para manejo en casa. Sin embargo, efectivamente, evaluamos muchísimo la función cerebral y del cerebelo mediante pruebas de coordinación. Entonces, existe un protocolo. No sé, profe Liliana, si puedo cerrar un momentito y abro un poco el protocolo de evaluación vestibular. Sí, sí, me parece bien. Ok, permíteme un segundito. Bueno, entonces les voy comentando, este es un protocolo que se realiza sin equipos, es decir, que es más a tipo de tamizaje y lo utilizamos para efectivamente evaluar toda esta correlación entre el sistema del equilibrio y en especial la coordinación del cerebelo. Está por aquí. Listo. Entonces, en este protocolo tenemos diferentes escalas
que incluso pues son susceptibles de realizarse en línea porque son realmente cuestionarios de autoevaluación que el usuario pues va a llenar con sí, no, siempre, a veces. ¿No? Entonces aquí les tengo como los que más utilizamos. Y tenemos también, perdón que me adelante aquí un poquito, el test de organización sensorial, que se compone de una serie de posiciones en las que el usuario va a estar con sus ojos tapados o cubiertos y va a estar también sobre superficies inestables, como vemos en la figura número 5 y 6, para evaluar pues precisamente todo ese sistema del equilibrio y toda esa pues como lo vemos organización sensorial, cómo la información visual, vestibular y propioceptiva se organizan ya a nivel del sistema nervioso central. Y tenemos también, por ejemplo, esta prueba que se llama como una traducción rápida como del dedito gordo arriba, en donde se le pide al usuario que ponga en un primer momento sus manos sobre cada una de sus rodillas y posteriormente con los ojos cerrados levante sus brazos como en un ángulo de 90 grados. Si el paciente despega los deditos gordos del resto de los dedos, es como un movimiento inconsciente. Es signo de una enfermedad cerebelosa. Entonces, realmente son pruebas, como les digo, de tamizaje que son supremamente sencillas y que no requieren el uso de un equipo y sí nos pueden aportar este tipo de información. Entonces, espero haber respondido a la pregunta con esto. Tal vez para ayudarte un poco en esto también y para ampliar la respuesta, existen muchas pruebas. Lo más importante siempre es tener en cuenta que el sistema del equilibrio es un sistema multisensorial que es compuesto, que recibe información desde el cerebelo, del sistema visual, del sistema propioceptivo y del sistema vestibular. Cuando hay una alteración en alguno de esos sistemas, se genera un choque de información y es lo que Lisette hoy nos ha hablado, denominándose vértigo, como un signo de que hay algo en ese flujo de información sensorial que no está funcionando y hay que identificar de dónde viene la falla. La falla puede ser del sistema vestibular puro, puede ser de esa combinación y esa conexión que existe en el sistema vestibular con el cerebelo a través de algunos reflejos, como el reflejo vestibulocular, y así sucesivamente. Luego, en los protocolos de evaluación diagnóstica, no necesariamente tenemos que incluir tecnología. Obviamente la tecnología es importante porque es la que nos va a mostrar con evidencia cuantitativa y registros específicos que nos dan un soporte a nivel de la evidencia, cómo se encuentran estos sistemas. Sin embargo, nosotros, los audiólogos y todas las personas que trabajamos en la línea del diagnóstico de los desórdenes vestibulares, realizamos protocolos que incluyen la evaluación integral de todo el sistema que integra el equilibrio. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Lisette, no sé si quieras complementar algo. No, pues realmente invitarlos a que estemos muy atentos a todas las recomendaciones, especialmente que evitemos el sedentarismo, ¿no? Porque pues es una condición que va a repercutir en el funcionamiento del sistema, no solo ahora, sino pues en nuestro futuro, cuando ya tengamos los procesos de deterioro, seamos más propensos al presbivértigo. Entonces, entre más pronto iniciemos una actividad física regular, mucho mejor. Bien, Marta Lucía nos dice que pues muchas gracias, que muy interesante ahora que estamos continuamente con hipoclorito, se puede ver afectado este sistema por esta sustancia.
Bueno, como les comentaba, digamos que es algo que está en estudio, pero sí es importante que cuando lo utilicemos, primero sepamos en qué cantidades hacemos soluciones de esto, pues no usarlo puro, sino que se debe diluir en ciertas cantidades dependiendo del uso. Y en segundo lugar, siempre, siempre, siempre que usemos no solo hipoclorito, sino cualquiera de estos químicos, la ventilación es supremamente importante. Bien, algo más que yo quisiera comentar, Lizeth, es que hoy en día, con tanto sedentarismo que estamos teniendo por esto del confinamiento, la cabeza pues se mueve poco y adicional a eso estamos todo el tiempo en casa recibiendo poco sol, ¿sí? Y eso incrementa algo que nosotros los colombianos tenemos en déficit altamente, especialmente aquí en Bogotá, que vivimos tan cubiertos, como es la vitamina D. Mm, yo pienso que, y he leído que la falta de vitamina D es un factor predisponente para tener enfermedad a nivel de los otolitos, especialmente vértigos de tipo posicional, como el vértigo postural paroxístico benigno, que pues que te pido que al responder pues aclaremos un poco al respecto. Pero ¿qué piensas? ¿Tú crees que esto puede llegar a incrementar un vértigo postural paroxístico benigno, esta ausencia de vitamina D y esta falta de toma de sol, esta quietud? ¿Crees que podría llegar a incrementarse ese tipo de desorden vestibular? Y además teniendo en cuenta que es una de las principales causas o motivos de consulta en toda la consulta de vértigo, de desórdenes vestibulares. Sí, 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 profe, definitivamente ya está demostrada la correlación entre deficiencia de vitamina D y el desprendimiento de los otolitos. Aquí les puse nuevamente en la pantalla el sistema vestibular. Entonces, lo normal es que los otolitos, que son los depósitos de calcio, se encuentren en estas estructuras cerca del caracol que se llaman el sáculo y el utrículo. Cuando tenemos esta deficiencia de vitamina D, esos depósitos de calcio van a ir hacia los canales semicirculares, aquí en este caso está de color amarillito el otolito, y va a causar pues que tengamos el desorden del equilibrio. Entonces, sí, efectivamente, pues debemos tratar de mitigar esta deficiencia de la vitamina D, pues recibiendo efectivamente la estimulación de los rayos solares, pues aunque pues, son perjudiciales para nuestra piel, pero pues podemos utilizar productos que protejan nuestra piel, pero sí es importante para el metabolismo esta exposición a los rayos solares, así sea por la ventanita o como les mostraban en la fotografía del perrito, así sea saliendo a pasear la mascota unos minutos al día. Bien, Mario Torres nos dice que valdría la pena comentar el diagnóstico diferencial entre vértigo de origen central y de origen periférico. Ok, bueno, entonces voy a mostrar otra pantalla un momentico. Bueno, entonces el vértigo central y el vértigo periférico, pues digamos que corresponden ya a diagnósticos que se van a dar del manejo que tenemos ya con el especialista, bien sea un otorrino o un neurólogo. Entonces, como comentaba la profe Liliana, el sistema del equilibrio no es solo el que yo les mostré, pues es una parte importante, pero el sistema del equilibrio también implica una gran parte de los nervios que llegan al tallo cerebral, el cerebelo y la corteza cerebral. Entonces aquí otro esquema que nos habla de eso. Entonces aquí están los canales semicirculares que les he estado mostrando y vemos cómo el nervio vestibular llega al tallo cerebral, en este caso tálamo y corteza,
y por aquí vemos otro que tiene ya una vista con el cerebelo incluido. Entonces, sencillamente el vértigo periférico es todo aquel que se ubica aquí a nivel de los canales semicirculares, el vestíbulo, y ya el vértigo central es el que pues se proyecta aquí ya del tallo cerebral hacia arriba hasta la corteza cerebral. Bien, Lisette, tocando este tema me parece importante que le contemos a nuestra audiencia lo siguiente. ¿Cuáles serían señales de alerta en casa para pensar que se trate de un vértigo central o de un vértigo periférico y que nos lleve a tener en cuenta que si se trata de un vértigo central tendríamos que acudir a una consulta médica? No es que esté dando menos valor al tema del vértigo periférico, pero sino en términos de urgencias tal vez que podríamos tener en cuenta. ¿Eso podríamos establecerlo como señales de alerta, tú crees? Sí, sí, definitivamente el vértigo central va acompañado, por ejemplo, de pérdida de la conciencia, va acompañado de disartria, dificultades del habla, va acompañado de alteraciones, pues digamos, visuales más severas que las del vértigo periférico, como oscurecimiento de la visión. Digamos que las lesiones centrales suelen tener cuadros mucho más prolongados. Un vértigo periférico pues generalmente dura de segundos y máximo pues en algunos casos un par de días, pero ya el vértigo central tiende a ser una condición muchísimo más persistente a lo largo del tiempo, durando meses y hasta años. Y voy a esto porque tocaste el tema de la automedicación. Es muy importante no automedicarse y tener en cuenta estas señales de alerta. Existen vértigos periféricos que pueden tener una relación o pueden llegar a solaparse como vértigos centrales y viceversa. Hay vértigos que se desencadenan por los cambios de posición de la cabeza que tienen una relación con la gravedad, que es la función del sistema vestibular, y vértigos centrales también que se desencadenan por esos cambios de posición de la cabeza también. Sin embargo, el origen de ese vértigo es lo que me va a determinar si es periférico o central. El abordaje clínico de ese tipo de signos o de ese desorden vestibular también totalmente diferente, y eso es algo que me parece importante que nuestra audiencia tenga en cuenta. Y da para una charla pues mucho más avanzada, de un nivel clínico mucho más alto. Entonces, no sé si quieras comentar algo al respecto. Bueno, no creo que por el momento, pues, digamos, para el abordaje que estamos dando en esta conferencia, hasta aquí lo podemos manejar. Y finalmente, pues nada, también me parece importante, no solamente, o sea, podríamos hablarle a la audiencia. Antes de lo que te iba a comentar, quiero que le contestemos a Floralba lo siguiente. ¿El vértigo tiene una relación con el azúcar? Bueno, no es que tenga una relación directa, que si yo como azúcar me va a dar vértigo, no es, digamos, en ese sentido, sino más bien que si tenemos una alimentación, por ejemplo, desbalanceada, que sea pues con unas altas concentraciones, por ejemplo, del azúcar, pero pues también puede suceder con la sal. Podemos desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes o incluso pues desbalancear la química del oído interno. Entonces, no es tanto como que el azúcar sea negativo en sí, sino que el exceso, todo en exceso, pues va a poder impactar de forma negativa en esta química tan sensible del oído interno. Y pues definitivamente establecer la diferencia entre vértigo y mareo. Una persona con diabetes, que es un tema que implica el manejo de los altos niveles de azúcar, tal vez lo que está percibiendo no es vértigo, ¿no es así o estaría equivocada?
Bueno, sí, también. Digamos que en una crisis de diabética como tal, sí, sí, efectivamente lo que se va a sentir es un mareo, pero también las personas ya con una diabetes avanzada pueden llegar a desarrollar pérdida auditiva y una lesión vestibular. Entonces, pues digamos que son como dos cositas que van ahí, una lleva a la otra. Y has tocado otro punto importante, factores predisponentes que pueden desencadenar un desorden vestibular y por ende vértigo, desde patológicos asociados a los adultos mayores. ¿Cómo serían? ¿Cuáles tú consideras que serían esos? Definitivamente la hipertensión arterial por la constricción de pues todo este sistema circulatorio. Efectivamente la diabetes, las personas que sufren de migraña y en general también las lesiones osteomusculares, las personas que tienen lesiones cervicales también son más propensas a desarrollar estos desórdenes. Perfecto. Y definitivamente, pues todas las personas adultas mayores pues tienen esta tendencia a desarrollar vértigo por un proceso pues, de envejecimiento normal y que aumenta los factores de riesgo. Miremos a ver si de pronto hay alguna otra pregunta por acá. Nos dan las gracias por la charla y finalmente, pues no sé si tengamos algo más que sugerirle a nuestra audiencia de cómo actuar en una situación de vértigo. ¿Y por qué insisto tanto en esto, Lisette? Últimamente, pues estoy retirada a raíz del confinamiento de mi consulta. Sin embargo, las personas me llaman y he visto que se ha incrementado muchísimo el vértigo. ¿Cuál podría ser una de las causas? Tal vez yo pensaría la ansiedad, los trastornos emocionales que nos está generando este encierro, este confinamiento. Y definitivamente para cerrar, ¿cómo podríamos dar unas últimas recomendaciones a nuestros oyentes? ¿Me escuchas? No te escuchamos. ¿Lisette? Perdón, perdón. Creí que lo había encendido y no lo había encendido. Bueno, Okay. y sí, efectivamente, pues todos los procesos emocionales van a impactar de forma negativa en todo en nuestro cuerpo y pues el sistema vestibular no va a ser la excepción. Entonces, sí los invito, pues como lo mencionaba durante la ponencia, a realizar actividades que pues nos inviten un poco más a la relajación. Les comentaba los ejercicios de respiración, del yoga, pero pues también les mencionaba cómo tratar de ejercitarnos pues de una manera más agradable, definitivamente pues con una estimulación musical o incluso pues tratando de realizar algún tipo de deporte que se pueda hacer dentro de nuestro hogar, algo pues más como gimnasia o algo así, que sea agradable realmente y que sea una distracción y al mismo tiempo una estimulación. Y pues finalmente me atrevo a hacer un complemento de esto que estás comentando. Entonces, en casa, ¿qué podríamos hacer? Yo siempre recomiendo a mis pacientes como una de las principales danzas que más ejercitan el sistema vestibular, el tango. El tango, bailar tango o mover la cabeza de arriba a abajo nos permite dar una ejercitación muy importante de nuestro sistema vestibular. Entonces, por ejemplo, para las amas de casa o quienes estamos en casa, porque hoy estamos trabajando en casa, pero también estamos haciendo todas las labores de hogar, ejercicios.
con mis ojos, mirar los estantes de arriba, hacer lectura de los elementos que tenemos en los estantes superiores y buscar en estantes inferiores, hacer en forma alternada estos movimientos de los ojos y de la cabeza. Lo podemos hacer también caminando, mirando para un lado, mirando para el otro y siempre buscando fijar la mirada en puntos estratégicos. Eso me ayuda a mantener ejercitado mi sistema vestibular a través del reflejo vestíbulo ocular. Y la danza también, y mantenernos relajados, como nos lo ha dicho Lisette. ¿Estás de acuerdo conmigo, Lisette? Totalmente, totalmente, pues digamos que ya los ejercicios dependen de la creatividad de cada quien y pues lo importante es mantenernos en movimiento. Si llega a tener vértigo, yo creo que pues hay que consultar al médico, pero inicialmente la primera recomendación cuando me llamen mis pacientes y no tengo forma de abordarlo rápidamente, yo les recomiendo fije la mirada en un punto. ¿Tú qué les recomiendas? Sí, sí. De igual manera, como les comentaba, pues las primeras recomendaciones son no quedarse en cama, sino estar más como en una posición sentada, en un lugar con bastante iluminación y efectivamente pues tratar de hacer estos movimientos de los ojos que van a ayudar a la recuperación del sistema. Y no, yo siempre hago muchísimo énfasis en el manejo de la respiración, o sea, para mí es de lo más importante, sí, señora. Sí, claro, porque empezamos a hiperventilar y eso altera el flujo del aire y nos genera vértigo. Sí, o mareo podría ser. Muy bien. Aquí Floralba dice que excelente, que vale la pena recordar las clases de tango los miércoles en la universidad, en la división de cultura de la universidad. Sí, eso es importante y podríamos tomarlas. Son muy importantes estas clases y creo que las están dando por teleconferencias también. Entonces, pues es una opción que tenemos muy a la mano. Floralba nos está dando información, nos dice que son a las 6 de la tarde, Floralba. ¿Y por qué canal? Si nos pudieras compartir esa información en el chat, sería importante, que es una forma divertida de entrenar nuestro sistema del equilibrio. Lisette, muchísimas gracias. Queda aquí el tema abierto para continuar hablando más adelante de vértigo, seguramente. Y te agradezco tu participación en el programa Salud Unal contigo, habernos dateado bastante con respecto a el manejo de los desórdenes vestibulares, lo importante que sepamos diferenciar desde nuestro sentir cuándo es un vértigo y cuándo es un mareo, cómo actuar en forma inmediata y si la situación se torna un poco más difícil, ya extrema, con todo aquello que nos has dicho, debemos acudir a una consulta médica de urgencias. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya, y pues también la teleconsulta, que pues también es muy valiosa. Ok, perfecto. Sí, es importante. Acudir a nuestra teleconsulta también es bastante importante. Dice Floralba que es por Facebook UN, las clases de tango, entonces pues vamos a consultarlas y pues probablemente vamos a ser parte de las clases de tango. Muchísimas gracias, Lisette. Me queda ya más allá de darte las gracias, invitarlos a nuestra sesión de las 5 de la tarde del programa Salud Unal Contigo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta charla acerca de el equilibrio y estrategias para mantener un equilibrio saludable en nuestra casa y en este momento que estamos en confinamiento, prácticamente aún seguimos. Lisette, muchas gracias nuevamente. Bueno, un abrazo para todos y un excelente día. Bueno, hasta luego todos y nos vemos a las 5 de la tarde. Adiós todos. Tengan buen almuerzo.